Muy buenas tardes, jóvenes, bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales de 10º grado, siempre recordándoles tener mucha precaución para evitar posibles contagios. Dicho eso, pasamos al tema que abordaremos el día de hoy, cambio cultural y aculturización. Tenemos aquí la definición de cultura. Esta se define como todas aquellas actividades y costumbres que caracterizan a una sociedad o a un grupo de personas. Este término se relaciona con el arte y la expresión artística, es decir, bailes, música, pinturas y otras manifestaciones. Tenemos aquí, eh, como sabemos, ¿verdad? Nosotros vivimos en un mundo multicultural, ¿verdad? O con muchas culturas, donde las sociedades se diferencian por sus diferentes costumbres y formas de vivir de acuerdo a su país de origen. Por ejemplo, las actividades culturales de nuestro país son: en febrero tenemos la celebración del hallazgo de la Virgen de Suyapa, en abril Semana Santa, en mayo la Feria Isidra en La Ceiba, en junio Festival del Choro en el departamento de Intibucá, entre otras actividades culturales. Otra forma que nos diferencia de otras comunidades son nuestras costumbres, como nuestras danzas, nuestras fiestas, comidas, idiomas, entre otros. También tenemos aquí los tipos de cultura. Tenemos la mestiza, la caribeña y la indígena, entre otras. La mestiza surge de la unión entre la cultura de los colonizadores europeos y los pueblos indígenas. Un ejemplo de ello somos nosotros, ¿verdad? La caribeña, ¿verdad?, está vinculada con el pasado de los pueblos garífonas y con los pueblos creoles, etcétera. Los indígenas, ¿verdad?, es la que ostenta en los pueblos lencas, chortís, navajos, etcétera, entre otras culturas. También tenemos aquí lo que es la aculturización. Esta se define como el proceso por el cual que una persona o grupo de personas adquiere las características culturales de otro ser humano o grupo mediante el contacto directo y la interacción. Un ejemplo de ello, ¿verdad?, es cuando se viaja a otro país, usted adopta forzosamente las características culturales de otra persona, como por ejemplo forma de hablar, de vestir, etc. También puede ocurrir en diversos grados de intensidad según las modificaciones culturales que se llevan a cabo. Por lo general, los elementos adaptados son de las culturas dominantes sobre las más débiles. O sea, jóvenes, que cuando una cultura se impone sobre otra, el pueblo dominado pierde su propia cultura, incluso puede perder su propia lengua y su modo de vida. En su lugar, asimila los elementos culturales de la cultura dominante. También tenemos aquí los tipos de aculturización. Tenemos aculturización, ¿verdad?, que es un proceso sociocultural que influye de manera dominante en la personalidad de la persona que adquiere las características propias de la cultura. Un ejemplo de ello es cuando las personas se establecen en otro país. Estos tienen que adoptar esa cultura, ejemplo, forma de hablar, forma de vestir, entre otras. También tenemos la deculturización. Esta se aplica en las acciones en que ha habido una baja de cultura, cuando un grupo de personas o una persona pierde poco a poco el nivel de cultura que habían adquirido. Un ejemplo de ello sería el caso de un extranjero que se instale en un pueblo, en un país, ya sea por estudio o por trabajo. Este tiene que adaptarse a las nuevas condiciones de vida. Por ejemplo, cambiar su lengua nativa por la nuestra, trabajar de forma distinta, relacionarse con las demás personas, ¿verdad?, entre otros. También tenemos aquí lo que es la enculturación. Tenemos que es el proceso en donde una cultura establecida enseña a un individuo para que logre ser aceptado por la sociedad por medio de la repetición, sus normas y valores aceptados. En otras palabras, jóvenes, la enculturación se lleva a cabo en la niñez con la inducción de normas en el ámbito familiar
y educativo. O sea que esta cultura es transmitida de generación en generación. También tenemos lo que es la endoculturización. Es el proceso por el cual la generación más antigua transmite su forma de pensar, conocimientos, costumbres y reglas a la generación más joven. Un ejemplo de ello sería que cuando éramos pequeños desconocíamos por completo los elementos de la lengua que actualmente hablamos y nuestros padres fueron los encargados de transmitirnos esos elementos necesarios para entender nuestro idioma. También tenemos aquí lo que son los procesos de aculturización en Latinoamérica. Tenemos lo que es la llegada de los europeos que produjo modificaciones a la cultura indígena. Otro proceso es la independencia de España que fortaleció la cultura mestiza. Y el siguiente es luego el liberalismo, la democratización junto con la globalización en los últimos años han generado otros cambios significativos. También tenemos aquí lo que son factores, ¿verdad?, que provocan la aculturización, como por ejemplo las grandes migraciones en nuestro país, ¿verdad? Al tener contacto con la cultura que los recibe, inician el proceso de aculturización, como por ejemplo lo que estábamos explicando anteriormente, ¿verdad? Que las personas que llegan a otro país se tienen que adaptar, ¿verdad?, a la vida de ese país a lo que han llegado. También tenemos los procesos económicos, las nuevas formas de comerciar y productos internacionales. También tenemos aquí lo que son los problemas de la aculturización, pérdida de las lenguas de los pueblos originarios americanos, como anteriormente habíamos dicho, pérdida de costumbres e incluso el idioma, ¿verdad? Consumo de comidas y productos extranjeros, nuevas formas de vestir y modas, ¿verdad? Celebración de tradiciones de otro país. Bueno, jóvenes, era lo que estábamos explicando, ¿verdad?, anteriormente. Dejan su propia cultura y adoptan otro, que implican, ¿verdad?, perder todo lo antes mencionado. También tenemos aquí, ¿verdad?, ejemplos de aculturización, ¿verdad? Tenemos aquí, ¿verdad?, que con la llegada de los europeos al continente americano, los aborígenes perdieron su cultura por adoptar la cultura europea impuesta de forma compulsiva, ¿verdad? También otro ejemplo sería Japón, también es un claro ejemplo de aculturación, posee una cultura milenaria y muy rica, pero lo que ha logrado asimilar a la perfección muchos rasgos que tienen que ver con la comodidad y el estilo de vida occidental. Otro ejemplo sería Australia, fue ocupada por los británicos y los pueblos aborígenes fueron víctimas de un lento exterminio cultural. Bueno, jóvenes, aquí tenemos una conclusión, ¿verdad?, de lo que hemos hablado, y tenemos que la cultura es el conjunto de todas las actividades que caracterizan a un grupo de personas y ha sufrido cambios a través de los años por diversos factores. A estos cambios, ¿verdad?, que ocurren en la cultura de una sociedad se les denomina como aculturación, ¿verdad?, que es la recepción y asimilación de elementos, culturas de otro grupo de personas fuertemente establecido. Bueno, jóvenes, esto fue todo por hoy. Gracias por su atención.